Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo? Bien, Eduardo, buen día. Terrible, ¿no? Los datos que nos da Rosario Avilés. Terminaremos de pagar el aeropuerto que no tenemos. Es maravilloso, ¿no? Así para los anales de la historia. Terminaremos de pagar en el año 2045 un aeropuerto que no tenemos. Pues que estamos en el peor de los mundos, ¿no? No, bueno, pues imagínate, pues o sea, como que, como que no nos salió la jugada, como que de todas maneras, o sea, de todas maneras tuvimos que pagar el aeropuerto. Esta administración vendió la idea de que podían funcionar simultáneamente y el plan anterior era que cuando Texcoco estuviera listo, el de las ciudades de México se apagaba Sí, por y todos supuesto. nos trasladábamos a Texcoco porque estaba Sí, bastante cerca. El 10 tema es kilómetros. que no, más tarde que temprano Felipe Ángeles va a comenzar a funcionar, pero va a inhibir el funcionamiento del aeropuerto actual. Y el problema es que este tránsito se está haciendo con mucha lentitud y esto está provocando que el flujo de pasajeros no crezca como debiera en la Ciudad de México. Y se lo comento a Pablo porque Pablo, entre otras cosas, estuvo trabajando muy cerca con temas vinculados con el turismo, ¿no? Sí, sí, entonces estamos en una situación donde teníamos un terrible costo hundido de lo que implicaba el 30% o 33% de avance de Texcoco, que es un costo hundido, y más el costo financiero al que se Sí. refiere Rosario. Rosario. Recuerda que hace 3 años, cuando la Auditoría Superior de la Federación implicó los costos totales, incluyendo los financieros, el gobierno se puso furioso por ese Sí, anuncio. sí. Que David Colmenares para, Colmenares Páramo sí, tuvo que salir ahí casi casi a pedir perdón, ¿no? sí, y a decir que estaban mal hechos los cálculos, ¿no? ¿Tú crees que van a hacer mal los cálculos actuarios? No, creo. No, no, fue un tema político completamente, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, ¿de qué nos vas Porque, a hablar después de la pausa? No, no, espera. A ver, sigue diciendo por qué. no, lo que pasa es que ahí el tema es que no se incluyeron los costos hundidos y tampoco se incluyeron indemnizaciones ni tampoco el costo financiero, ¿no? Entonces yo creo que esa es una polémica, digamos, que finalmente a lo que voy es que si el gobierno no reconoce sus pasivos, pues obviamente no estamos dimensionando la Claro. magnitud del costo total, ¿no? Oye, ¿de qué nos hablas después de una pausa? Ya estaba con el tema de turismo, de los datos que salieron ayer. Ah, Pablo, entonces vamos, permítenos ir a una pausa y regresamos contigo. Claro que sí. Gracias. Siga con nosotros En torno al dinero, un programa que aborda de una manera distinta y peculiar los temas de la economía y finanzas. Eduardo Torreblanca Jax y Verónica Herrera regresan después de una pausa. Sí, sí, ella me dijo, mira, negocia con tu médico, ¿no? Y trata de encontrar una solución, ¿no? No te pelees. A ver, no sé, ya terminamos Riva Palacio, ¿no, No, verdad? A ver, continuamos con la sí. lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio que se pregunta ¿por qué el miedo a Xóchitl? No se entiende la estrategia desde el despacho presidencial contra Gálvez, pero muestra miedo. El ponderado en la encuesta de encuestas no puede ser tomado como el referente de otras elecciones, no por la metodología que emplean o la integridad para presentar los datos que recogen de una canasta de estudios demoscópicos de medios y empresas, sino por la disparidad de los datos que producen. Por ejemplo, Demotecnia mostró en su estudio de enero que Sheinbaum tenía una ventaja de 63 puntos sobre Gálvez, una diferencia extraordinaria hasta para los propios encuestadores, muy por encima del resto de las encuestas incorporadas en el ejercicio de oráculos.mx.
Hay otras encuestas en el otro extremo, como la de México Elige, que ayer publicó sus números de febrero y le dio una ventaja de menos de 8 puntos a Sheinbaum sobre Gálvez. Rápidamente, las encuestas asociadas a la presidencia reciclaron historias del año pasado donde señalaban que uno de los socios de esa empresa regiomontana era publicista de Gálvez. Es cierto, y más aún, otro de los socios está en el cuarto de guerra de la candidata opositora. Lo sorprendente es que fustiguen lo que en el pasado hicieron bien. Y hasta aquí parte de la columna de Raimundo Riva Palacio. Siga con nosotros En torno al dinero, un programa que aborda de una manera distinta y peculiar los temas de la economía y finanzas. Eduardo Torreblanca Jax y Verónica Herrera regresan después de una pausa. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Te escuchamos con mucha atención, Sí, estimado. ayer INEGI dio a conocer los datos de diciembre de la encuesta de viajeros internacionales y ya nos dio el panorama de todo el año. Quisiera centrarme en los datos de todo el año. Son datos positivos. Primero, quiero aclarar una cosa muy importante. Los criterios internacionales son el gasto total, o sea, el ingreso que recibe un país, y el indicador de personas es turistas. INEGI no utiliza los criterios de la Organización Mundial de Turismo. La Organización de Turismo utiliza para el concepto de turistas o de personas solamente a los que pernoctan una noche. Porque países, por ejemplo, como los que están en Europa o México, que tienen un flujo de personas muy fuertes hacia Estados Unidos, o sea, visitantes que no pernoctan, que se llaman excursionistas, hacen que el parámetro de comparación no sea el más adecuado. Entonces, la Organización Mundial de Turismo dice, para personas voy a utilizar el parámetro de turistas, esto es, personas que pernoctan. Y para la comparación de ingresos, voy a utilizar todos, excursionistas y turistas incluidos, que dan el total de visitantes internacionales. Yo no sé por qué INEGI sigue dando la información sin seguir los criterios de comparación internacional, ¿no? Bueno, punto y aparte de esta nota metodológica, los datos son muy interesantes porque lo que nos interesa más es el gasto total. Este subió 10%, Eduardo, fueron 30.810 millones de dólares, redondeando, que es una cifra récord y supera el récord del año anterior, que fue de 28.017 millones de dólares. ¿Dónde está el ingreso fuerte? ¿Sí? De esos 30.810 vienen por lo que se llama turismo de internación, esto es, los que no pernoctan en la frontera, el turismo fronterizo. Este turismo de internación fue de 27.080 millones de dólares. O sea, es realmente el grueso del pastel, ¿no? Y ahí se dividen en dos segmentos. Los que vienen por vía aérea, o sea, por avión, que son 25.705.000, y los que vienen por vía terrestre, o sea, los que se quedan más de 3 días en la frontera o que entran más allá de la frontera al interior del país, que es una cantidad de 1.375.000 millones de dólares. De donde realmente lo que mueve el turismo internacional en México, Eduardo, es el turismo que viene por vía aérea. De ahí la importancia de que el tema del aeropuerto de la Ciudad de México funcione bien, porque eso está obviamente poniéndole una restricción de mayor crecimiento al turismo internacional. ¿A dónde se están yendo los turistas? Sobre todo a la Riviera Maya, a Cancún,
De hecho, hay algunas, aunque INEGI no da estimaciones de distribución por zona de afluencia, se sospecha que de estos 25.705 millones de dólares, se sospecha que más de la mitad viene por Cancún. Ujú. De donde el turismo, si bien implica un gran potencial de divisas para México, se está concentrando fuertemente en Riviera Maya, ¿no? De manera importante también en la Ciudad de México, pero por el segmento de turismo de negocios, y de manera complementaria y importante también en Los Cabos y Riviera Maya, ¿no? Sí. Sí, la Riviera Maya se está llevando la noche, ¿ah? Sí, porque muchas líneas aéreas con la problemática de limitación de vuelos que hay en la Ciudad de México, de que se redujo a partir de este año todavía más el número de slots para obligarlos a usar el Felipe Ángeles, muchas compañías aéreas están utilizando a Cancún como su hub con México, ¿no? Por ejemplo, Sí, Air Canada ya no llega a la Ciudad de México, llega nada más a Cancún. sí, pues ¿para qué se buscan problemas? Allá el aeropuerto más importante en materia de llegadas internacionales es Cancún, ¿va? Sí, de pasajeros internacionales ya es Cancún desde hace 3 años. Fíjate. Desde hace 2 años, perdón. Sí, porque estoy dando cifras del 23. Sí. Oye, perdóname que te dispare una pregunta que no está necesariamente en ese renglón interesante que tú nos apuntas. ¿Tú crees que se pueda rehabilitar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el hundido, el sembrado, Yo creo que sí, pero el que seguimos pagando? mira, depende de una decisión política. Yo creo que eh, son de las decisiones simbólicas que sembró el presidente en 2018. Eh, Veo muy difícil que si llegara a ganar Claudia Sheinbaum, eche para atrás esa decisión. Definitivamente no lo veo factible, ¿no? Y sin embargo, los seguidores de Xóchitl, perdón, los seguidores de Xóchitl dicen que lo primero que debería de hacer Xóchitl en caso de ganar es rehabilitar el aeropuerto. Simbólicamente significa retomar eh, pues una decisión que siguen pensando muchos o se sigue pensando en gran medida que el principal error que tuvo el actual gobierno federal, bajo esa perspectiva, claro, fue la cancelación del aeropuerto. Entonces es así como decir, pues, ¿qué cree? Que sí se va a hacer el aeropuerto. Mira, aquí sí es una decisión factible, pero también tiene sus costos, porque eso no te va a reponer el costo hundido, ¿no? De lo que ya perdiste en Texcoco, ¿no? O sea, también es una decisión que implica un costo, pero si lo pones en perspectiva de largo plazo, creo que es una mejor solución. El aeropuerto de Texcoco tenía dimensiones muy parecidas al aeropuerto de Turquía. Eh, el aeropuerto de Turquía se inauguró en 2019 precisamente con esta lógica, sustituir al viejo aeropuerto, ¿no? Y el aeropuerto de Turquía está planeado en un horizonte a largo plazo para recibir a 200 millones de pasajeros dentro de unos 20 años, ¿sí? Sí. El aeropuerto de Texcoco estaba diseñado para recibir a 160 millones de pasajeros, porque tenía posibilidades de crecimiento a 6 a 6 pistas de operación simultáneas, ¿no? Qué lástima que perdimos la oportunidad de tener un aeropuerto ejemplar en América Latina. Al menos iba a ser uno de los aeropuertos más importantes en el mundo y sin lugar a dudas de los cinco más relevantes en América Latina, ¿no? Iba a ser un hub Sí, un internacional. hub regional que iba a darle un crecimiento impresionante Sí, a todo el turismo que está alrededor de la Ciudad de México.
sea, no nada más iba a beneficiar a la Ciudad de México, sino a toda la zona Sí. cercana a la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, ¿no? Morelos. Yo tuve el gusto de conocer y la verdad que qué joven tan capacitado y tan bien intencionado Salomón Chertorivsky, Goldenberg, de veras, él hizo un trabajo excepcional para tratar de ver qué podría hacerse con el aeropuerto viejo, con el aeropuerto que se dejara, con el de Benito Juárez, el Benito Juárez, cómo le íbamos a hacer. Y había proyectos padrísimos, padrísimos, pero de veras excepcionales, desde incluso permitir a las aguas que regresaran a su origen, hacer un gran lago, hacer centros ecológicos, museos, centros, de veras, yo tuvimos contacto por un evento que él organizó siendo secretario de Desarrollo Económico y había como 15 proyectos y de ellos no había uno que no sirviera, todos eran interesantísimos y mira, qué pena, perdimos esa oportunidad que hubiera rehabilitado el medio ambiente en el Valle de México. Sí, lo que pasa es que Santa Lucía, que es Felipe Ángeles, a ver, es una opción viable, eso no se discute, ¿eh? O sea, el tema es que Texcoco, por situaciones de logística, para transporte de carga, para la llegada al aeropuerto, tenía condiciones de accesibilidad y de conectividad mucho más eficientes que Santa Lucía. O sea, Santa Lucía sí puede funcionar, pero obviamente todo el tema de conectividad terrestre, de logística y sobre todo de expansión, no tenía las condiciones de 6 pistas que sí tenía el proyecto de Texcoco, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿alguna cosa más que quisieras atender en esta mañana antes de despedirte? Mira, no comentamos la semana pasada los datos de la balanza comercial de Estados Unidos, donde México ya se convirtió en el principal socio, pero ese no es mérito nuestro, perdón, eso fue una decisión de política arancelaria muy agresiva de Estados Unidos contra China, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, de repente, cuando algunos políticos dicen que Estados Unidos debería reconocernos eso, pues en realidad es más una política arancelaria muy agresiva contra China, ¿no? Entonces, tampoco nos llamemos engaño con las cifras, ¿no? Sí. Pablo, estarás mañana miércoles, estarás en el programa de En torno a la política elecciones 2024, ¿ah? Sí, recuérdanos la hora nada más, ¿no? De 9 a 10 de la noche. Perfecto, ahí nos vemos con muchísimo gusto. Muchas gracias, estimado Pablo. Un abrazo, amo. Gracias, Eduardo, y buen día Mu- al auditorio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Son las 7:24 y regresamos con más información.